Y pues vamos a retomar un tema que ya empezamos nosotros a hablar de él. Y el tema es cómo aprovechar el cálculo diferencial para esbozar las gráficas de ciertas funciones. Entonces, primero vamos a hablar de algunas características importantes que puede presentar la gráfica de una función. Y esta primer propiedad es crecimiento. Entonces, si la gráfica de una función sube o se eleva conforme nos movemos por el eje X de izquierda a derecha, decimos que la función es creciente. Por otra parte, si al movernos de izquierda a derecha, la gráfica desciende o baja, pues decimos que la función es decreciente. Uy, esto no se ve muy bien. Aquí tenemos la gráfica de una función f, que la fórmula nos dice que f de x es igual a x más seno de x. Entonces espero que claramente aprecien ustedes que conforme nosotros nos desplazamos de izquierda a derecha, la función asciende o se eleva. ¿Sí? Entonces, esta función que tenemos aquí es creciente. Por ejemplo, en este caso, sobre el intervalo que está aquí indicado, que abarca de 0, bueno, es lo que estamos viendo aquí, de 0 a 4pi. ¿Y qué quiere decir que una función sea creciente? Pues una función definida en un intervalo i, digamos, caray, AB, es creciente si para toda pareja de números x1 y x2
con x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Aquí en este ejemplo puedo tomar aquí x1 y x2 lo puedo tomar acá. Ojo que x1 es menor que x2. ¿Y qué sucede con los valores de la función? Pues esto es f de x1, esto de acá arriba es f de x2 y f de x1 es menor que f de x2. Entonces, efectivamente es creciente, ¿no? Por otro lado, si tomamos dos puntos x1 y x2 en el intervalo, con x1 menor que x2, y ahora se cumple que f de x1 es mayor que f de x2, entonces pues la función es decreciente, ¿no? Y pues nuestra idea es estudiar el comportamiento de f' para obtener información sobre la gráfica de la función f que nos interesa. Y como se señala aquí, el signo de f' nos indica si la recta tangente tiene pendiente positiva o negativa. Entonces, la observación que queremos hacer nosotros es que si tengo una función continua en un intervalo AB y derivable en todo punto interior de ese intervalo, entonces, si f' de x es mayor que 0, para toda x interior al intervalo, entonces f es creciente. Si f', por otro lado, es menor que 0, entonces f es decreciente. Aquí en este caso, bueno, está bien.
Si f es x más seno de x, f' pues es 1 más el coseno de x. Y nosotros sabemos que el coseno de x siempre está entre menos 1 y 1. Si sumo 1 aquí a todos los términos de esta desigualdad, pues obtengo 0 menor o igual que 1 más coseno de x menor o igual que 2. Pero 1 más coseno de x es lo mismo que f' de x. Entonces aquí f' de x es no negativa. Lo cual apunta a que esta función es creciente, básicamente. Aquí habíamos visto nosotros que, por ejemplo, nos daban la gráfica de f'. Entonces déjenme dibujar aquí el eje x un poquito más abajo, no, más arriba. Y el eje y. Entonces, lo que yo veo aquí al ver esta gráfica es que f' básicamente es negativa aquí. Desde menos 1 hasta 2. Sí. F' de x, lo voy a poner así, es negativa en menos 1, 0. Voy a trabajar con intervalos abiertos. También f' es negativa
en el intervalo 0, 2. Y luego, a partir de 2, digamos hasta 3, f' es positiva. Sí, excluyo los puntos, tanto los extremos, menos 1 y 3, y también los puntos 0 y 2, porque ahí la derivada en realidad es 0, ¿no? O sea, aquí en 0, f' de 0 es 0. Y acá en 2 también. Sí, son los cruces que tiene, son estos puntitos. Lo cual ya me dice acerca de la función, pues mucho, ¿no? O sea, yo ya sé que f en este intervalo menos 1, 0 decrece. Aquí también, como es negativa, f decrece. Y acá, como es positiva, mi función crece. Que es lo que acabamos esto es lo que acabamos de ver. De propiedades de la derivada estamos deduciendo propiedades de la gráfica de f. Esto de aquí también ya lo señalé. Acá. Aquí les dije que f' de 0 es 0 y que f' en 2 es 0. Esto también tiene repercusiones en cuanto a propiedades de la gráfica de f, porque lo que me indica cada uno de estos es que la gráfica de f presenta tangentes horizontales en esos dos puntos. Sí, aquí en 0 y en 2, f va a presentar tangentes horizontales. Y ahora queremos brevemente hablar del concepto de mínimos y máximos. El concepto más sencillo es el de mínimo y máximo absoluto. Decimos que una función
tiene un valor máximo absoluto en D, que es el dominio, si para un punto C que está en el dominio, f de C es mayor o igual que f de X para toda X en D. Y por otro lado, una función tiene un valor mínimo absoluto en D en un punto C si f de X es mayor o igual que C, f de C para toda X en D. A ver. Sí, imaginémonos la gráfica de una función general. Digamos que esto es la gráfica de f sobre este intervalo AB, que es el conjunto que le llamé yo D. Entonces, si para esta función me pregunto si hay un punto C de tal manera que el valor de f ahí es mayor o igual que el valor de f en todos los demás puntos, pues la respuesta es sí. Y digamos aproximadamente así a ojo, aquí en C tenemos un máximo absoluto. Y luego, también para esta función tenemos un mínimo absoluto que aproximadamente es acá. ¿Sí? Y espero que quede claro a todo mundo por qué estos valores que estoy indicando acá sobre el eje Y, este es el valor máximo absoluto. Y este de acá abajo es el mínimo, el valor más pequeño que toma la función. Y pues, como se indica aquí, estos también se llaman los valores máximo y mínimo, también los llamamos extremos. Hablamos de ellos como valores extremos.
Y de hecho, hay un resultado importante, que es el teorema del valor extremo, y que nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, entonces la función f alcanza tanto un valor máximo absoluto m como un valor mínimo absoluto m minúscula. Sí, o sea, aquí en este ejemplo que vimos, esto es m mayúscula y este de acá abajo es m minúscula, y ojo que esta función que dibujé aquí la dibujé de un solo trazo, de modo que es continua y está definida en un intervalo cerrado AB. De modo que este teorema es importante porque nos garantiza la existencia de los valores extremos para el caso en que la función f que estamos tratando es continua y está definida en un intervalo cerrado AB. Y luego tenemos el concepto de máximo y mínimo local, y que es muy similar al que acabamos de ver, solo que ahora vamos a tratar con lo que son extremos relativos. A ver, déjenme borrar aquí un poco. Por ejemplo, en esta gráfica que dibujé acá, pues espero que a todo mundo le quede claro que este punto que tengo ahí, pues es un máximo. No es un máximo global, pero sí es un máximo local, porque si yo tomo el punto este y tomo una pequeña vecindad, por ejemplo, tomo... caray. Si tomo esta vecindad del punto y nada más me fijo en los puntos que están en esta vecindad, pues sí la función alcanza un máximo, ¿no? Porque f en este punto es mayor o igual que f en los demás puntos. Entonces, es nada más un concepto relativo.
Si decimos que una función tiene un máximo local, si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c. Y también, pues, una función tiene un mínimo local si f de c es menor o igual que f de x para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c. Entonces, a los máximos y mínimos locales también les damos el nombre de extremos, pero no son absolutos, son extremos relativos. Y estos son muy importantes, porque estos son fáciles de determinar para una función. Porque, por ejemplo, aquí este teorema nos asegura que si tenemos un punto C en el dominio de la función y la derivada está definida en C, entonces f' de C es 0. O sea que para encontrar mínimos y máximos locales, lo que tenemos que hacer es plantear esto. A ver. Entonces aquí dijimos, les recuerdo que esta es la gráfica de una derivada. Y entonces aquí tengo un punto donde la derivada es 0. Y aquí tengo a ver, permítanme. Creo que no era esta, ¿verdad? Era esta. Perdón, me equivoqué. Esta era la gráfica de f'. Aquí encontramos este punto. Ahora sí.
Y también encontramos este otro punto. Entonces, lo que anticipamos es que F puede tener mínimo o máximo local en esos puntos. A ver. Y de hecho, si se fijan, a ver, vamos a borrar todo. De hecho, si se fijan, en 2 efectivamente tenemos un mínimo local. Pero les dije que podíamos tener mínimos y máximos. Y resulta que en el otro punto, que es 0, no hay ni mínimo ni máximo local. A ver. O sea, aquí nada más digo, F puede tener. ¿Sí? Aquí, ok. Lo único que puedo asegurar es que F puede tener mínimo o máximo local en x igual a 0 y en x igual a 2. Y esos son los únicos que puede tener. No tiene más. Y ahora quiero que observen la diferencia entre este punto y luego vamos a considerar este otro. Aquí F' es negativa a la izquierda y a la derecha F' es positiva. Entonces observamos nosotros un cambio de signo de F', ¿no? Aquí hay cambio de signo. De F'. Mientras que aquí en el otro punto, lo voy a hacer con otro color, aquí F' es negativa a la izquierda del punto y a la derecha del punto sigue siendo negativa. Entonces aquí no hay cambio de signo. De F'. Y eso en lo que se traduce es
en el hecho de que en este punto no tenemos ni mínimo ni máximo, porque no hay cambio. Mientras que en este punto sí hay un cambio, y entonces o hay un mínimo o hay un máximo. Y de hecho, como aquí a la izquierda la derivada es negativa, f, ay caray, f decrece, y aquí la derivada es positiva, entonces f crece. Entonces, si una función primero decrece y luego crece, pues tiene que tener un mínimo, ¿no? Por lo tanto, hay un mínimo. Ay, ay, ay. A ver. Ah, sí, acá está. Entonces, aquí es la observación que hicimos, que no había cambio de signo de f' en x igual a 0. Por lo tanto, no hay mínimo ni hay máximo en x igual a 0. Pero en x igual a 2 sí observamos un cambio de signo de f', que cambiaba de negativo a positivo. Y eso nos dice que lo que tenemos en 2 es un mínimo local. Bueno, ahora lo único que nos falta es hablar un poco de lo que es la concavidad de una función. Y es que una función puede presentar concavidad de esta que le llamamos concavidad abierta hacia arriba. Pero también podemos tener en una función que se presente algo así. Entonces, esto es concavidad abierta hacia abajo. Y pues queremos distinguir entre estas dos. A la hora de graficar. Porque si yo les digo que una función es creciente,
Pues la puedo dibujar así. Pero también la puedo dibujar así. O la puedo dibujar como la que vimos al principio. Al principio vimos esta, también es creciente. Y esta presenta ondulaciones, ¿no? Presenta muchas ondulaciones. ¿No? Aquí lo ven. Presenta muchas ondulaciones. Aquí no hay muchas ondulaciones, ¿no? Aquí hay. Y entonces, ¿quién viene al rescate? Pues la primer derivada. Porque, por ejemplo, a ver, en esta función que tengo acá, a ver si puedo borrar algunas cosas. A ver, en esta función quiero que observen, más o menos a ojo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en este intervalo? En cuanto a concavidad, pues no sé si está claro. Que debería yo de más o menos considerar este intervalo este otro intervalo más o menos y luego este, porque veo diferentes concavidades. Aquí en este primer intervalo yo lo que veo es que está cóncava abierta hacia arriba, lo cual lo indico con un más. Aquí también en este intervalo es más. En este intervalo también es más. Mientras que en los demás intervalos que tengo aquí, la concavidad es abierta hacia abajo y aquí también abierta hacia abajo. Y nada más para que recuerden los signos más y menos que tengo asociados con los diferentes tipos de concavidad y también para que lo recuerden es que si piensan en esto como una taza, un recipiente, pues si le pongo agua a este recipiente no se derrama, la taza se llena. Pero en esta otra taza, si yo la tengo llena de agua y la tengo en esta posición, pues el agua se derrama, el agua se sale. Sí, entonces este es el caso positivo
el agua se queda, permanece en la taza y aquí el agua se sale de la taza, se derrama. Básicamente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, como ven, ahora lo que quiero ver es cuando la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y lo que me va a ayudar aquí es observar el comportamiento de F'. A ver, uy. A ver. Ahora quiero estudiar otra vez el comportamiento de F'. Y lo que quiero ver es sus extremos. Quiero considerar los extremos locales de F'. Pues aquí F' tiene en ese punto un máximo local. Y por otro lado, en un punto que anda por aquí, F' tiene un mínimo local, ¿no? Aquí es un máximo local y este punto de acá es un mínimo local. Y ahora observo que aquí F' crece en este primer intervalo. En este segundo intervalo, F' decrece. Y luego, en este último intervalo, F' crece otra vez. Entonces,
aquí están los dos puntos que marqué, ¿no? 0 y 4 tercios. Este claramente es 0. Este pues no tan claramente. Este no tan claramente es el 4 tercios, ¿no? Este punto de aquí es el 4 tercios. Y luego observamos esto, ¿no? De que era creciente, decreciente y creciente. Pues cuando es creciente, la función f es cóncava hacia arriba, que es lo que sucede en estos dos intervalos. O sea, es así. Ah, caray. Aquí también. Y cuando f' es decreciente, es cóncava hacia abajo. Y de hecho estos puntos de aquí reaparecen acá porque son importantes. Porque son puntos donde se manifiesta un cambio de concavidad. Los dos. Y aquí está finalmente bosquejada la función f en base a todo lo que encontramos sobre f'. Lo último que vimos fue la concavidad, que dijimos que aquí era positiva. Luego, en el intervalo de 0 a 4 tercios era negativa. Y luego, de 4 tercios en adelante, es positiva la concavidad. Luego habíamos dicho que en 0 no había máximo ni mínimo, aunque la derivada es 0. O sea, aquí la recta tangente es una horizontal, pero no hay máximo ni mínimo local ahí. En cambio, en 2, ay caray, en 2, que también tengo una recta horizontal, sí tengo un mínimo local. Y luego vemos que la función es
decreciente en este intervalo, en este otro intervalo también es, hasta 2. En todo este intervalo es decreciente y luego aquí en el último intervalo es creciente nuevamente. A ver. De ver si podemos ver. Acá está. Todo lo que acabamos de ver está resumido acá. Las propiedades de la función f que podemos nosotros deducir de las propiedades de su derivada. Si f' es positiva, la función es creciente. Si f' es negativa, es decreciente. Si f' cambia de signo de menos a más, tenemos un mínimo local. Si f' cambia de más a menos, tenemos un máximo local. Si f' no cambia de signo, pues no tenemos ni mínimo ni máximo local. Si f' es creciente, la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si f' es decreciente, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y si la derivada tiene un valor extremo, que quiere decir que tiene un mínimo o tiene un máximo, entonces en la función f observamos un cambio de concavidad, lo cual expreso aquí diciendo que tengo un punto de inflexión. Y aquí tenemos pues otro ejemplo donde aquí tengo graficada f' de una función, o sea, la derivada de una función es lo que tengo aquí. Entonces, donde f' es positiva, f es creciente. Donde f' es negativa, f es decreciente. Donde f' se anula, es que puedo tener mínimos o máximos locales.
Y los voy a tener si observo un cambio de signo en f'. Y pues sí, aquí cambio de menos a más. Entonces tengo un mínimo. Aquí cambio de más a menos. Tengo un máximo. Y aquí cambio de menos a más. Pues tengo otra vez un mínimo. Luego quiero encontrar los extremos de f'. Pues en este caso tengo este extremo y tengo este otro. Y como f' es creciente en este primer intervalo, tengo concavidad positiva. En este segundo intervalo, f' es decreciente. Entonces tengo concavidad negativa. Y finalmente, en el último intervalo, otra vez f' es creciente. Entonces tengo concavidad positiva. Y como cambio aquí de más a menos, sí tengo un cambio de concavidad, tengo un punto de inflexión. Y aquí también cambio de menos a más. Aquí también tengo un punto de inflexión. Bueno, voy a detener la grabación.